hacemos investigación, debemos de tener muy claro esta etapa. La etapa de la planificación, que es lo que proponemos en la planificación, que lógicamente la planificación, el plan, el proyecto es perfectible. Puede ir cambiando, puede ir, inclusive en el último día de clases podría existir ese cambio para poder buscar algunos ajustes, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser el plan de tesis. Donde sí no debe de haber cambio y donde sí definitivamente es el producto final es en la tesis, porque la tesis es la que va a pasar por revisión y es la que va a llegar a manos de los jurados. O sea, el plan, la parte de la planificación, la tesis, que es la parte de la ejecución, es donde ustedes van a hacer el trabajo de campo, es donde ustedes van a empezar a desarrollar todo el trabajo de campo para que ustedes puedan aplicar el instrumento de investigación y contrastar las hipótesis que ustedes han planteado en la investigación. Por eso es importante que ustedes tengan en consideración de que el trabajo de campo tiene que tener toda la factibilidad necesaria de los permisos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer ese trabajo de campo. Ahora, en el curso que ustedes están llevando, me van a disculpar, estoy con una tos terrible, en el curso, ustedes, en la asignatura, ustedes tienen un mes, tienen 4 semanas. Lo que hemos podido hacer nosotros es hacer pilotos, reducir en cierta forma la muestra. Hemos desarrollado un piloto para que ustedes puedan tener en cierta forma la posibilidad de hacer un ejercicio. Pero lógicamente, ustedes cuando terminen tienen que terminar, lógicamente, cuando tengan que sustentar, tienen que aplicar a toda la muestra. Cuando me refiero a la muestra, me refiero al objeto de estudio, en quienes van a trabajar. Entonces, en cierta forma, ahí sí tiene que hacerse en la totalidad. Cuando nosotros hacemos la validez y confiabilidad del instrumento, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en el curso es prepararlos a ustedes para indicarles qué saber hacer, ¿no?, para poder ampliar y profundizar el tema y, mejor dicho, la parte de los resultados. O sea, prepararlos, tener, podríamos decir, las estrategias necesarias para que ustedes puedan desarrollarlo inmediatamente al concluir lo que vendría a ser la maestría misma. Entonces, una vez que nosotros ya hemos desarrollado ya la tesis y hemos hecho el trabajo de campo, ustedes ya han aplicado a la totalidad de la muestra, lo que sigue es, y ahí es donde muy pocos investigadores y tesistas apuestan por esto, lo que sigue es la parte de la publicación. De nada sirve que ustedes tengan su tesis cuando va a estar guardado en un repositorio o en un anaquel. Hay que publicar. Es importante que nosotros hagamos artículos científicos para poder publicar. Nuestra universidad está en el 5º puesto en publicación científica a nivel nacional. Hay métricas que nosotros estamos siendo considerados y ya estamos viendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay métricas a nivel de investigación de la cual nosotros vamos a, en cierta forma, ser vistos y ser citados en distintas investigaciones. Entonces, es importante de que nosotros estemos avanzando como institución para poder elevar la producción científica en nuestra universidad. Entonces, hay excelentes propuestas y excelentes trabajos de investigación y lo que se requiere aquí es que ustedes hagan esa publicación. ¿Y cómo publicamos? En las revistas de investigación. Hay revistas que tienen un formato especial para poder publicar. Ahora, en este caso, ahora como profesionales, ustedes como profesionales ya no somos evaluados ya por la cantidad de publicaciones que hacemos. O sea, nosotros podemos tener unos 15 libros publicados, podemos tener, no sé, tal vez 40 artículos. Eso ya no es un indicador en la cual nosotros podemos decir que estamos avanzando profesionalmente a grandes pasos, ¿no? Ahora existen métricas, una de ellas es el índice H. ¿Alguien ha oído hablar del índice H? El índice H es una métrica, ¿no?, de la cual se evalúan a los investigadores y profesionales de todas las carreras para que nosotros podamos ver cuántas veces hemos sido citados a nivel mundial. Miren, les indico. Bueno, primero vamos a ver qué cosa es el índice H. Miren lo que dice acá. El índice H es un sistema propuesto, ¿no?, por Herbert Hirsch de la Universidad de California,
para que nosotros podamos ver en cierta forma la función de cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. O sea, es una métrica, ¿no? Antes estaba por el tema de lo que era la parte de los físicos, ahora estamos teniendo en cuenta de que ahora vamos a ser, en cierta forma, evaluados, publicación científica, pero ¿cuánto es tu índice H? El tener un solo por ciento, uno, implica haber sido descargado alrededor de 500 citas. O sea, a nivel mundial te han descargado 500 el artículo que tú has hecho, la investigación que tú has hecho. Yo tengo un amigo, bueno, hasta antes de llegar a la virtual yo trabajaba en odontología y mi ex jefe es él. Miren acá, el índice H citas tiene 152 en índice H, ¿no? O sea, índice H, perdón, 152 citas, tiene 8. Inclusive llega ya a un índice 10 que es mayor, que es 6. Donde ha sido más citado así en el 2018, ¿no? 2018. En 2019 más o menos, pero la parte de publicaciones en 2018. Y estos son todos los artículos e investigaciones que han hecho, ¿no? Desde el 2012 que ha estado haciendo publicación hasta el 2019. Entonces, hay que tener en consideración de que no lleguemos a la parte de obtener el grado y nos quedemos ahí. Publiquemos. ¿Y cómo publicamos? Hacen ustedes un artículo científico y posteriormente lo publican en revistas de alto impacto. ¿Cómo podemos reconocer las revistas de alto impacto? Ustedes pueden entrar a lo que es el catálogo de revistas de investigación que se llama LatinDex. ¿Han oído hablar de LatinDex? LatinDex es un catálogo de revistas de investigación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, ponemos una revista Kiru, por ejemplo. Kiru, acá está, Kiru. Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Odontología, vigente, odontología, y ya tiene, o sea, está dentro de lo que vendría a ser las revistas de alto impacto. Nuestra universidad, es casi la mayoría de todas las revistas, casi en su totalidad, están en LatinDex. Díganme ustedes, facultades. Derecho, tiene Juris, una revista de alto impacto. Campus, ingeniería. En el caso de Horizonte Médico, es una espectacular revista porque Horizonte Médico está en Scopus y está postulando Scopus. Es una base de datos muy, muy importante de alto impacto que en el mundo académico definitivamente está a la vanguardia. O sea, estamos verdaderamente avanzando mucho en el tema de investigación. Por ejemplo, en este caso, Campus, tenemos Kiru, que también está en Cielo, Perú, que es una base de datos importante. Ahora, cuando yo digo base de datos, quiere decir de que son como repositorios de investigación para que ustedes puedan ser citados y para que su índice H pueda activarse y puedan ser citados. Por eso, esta publicación que ustedes tienen que hacer al terminar, pues definitivamente va a conllevar a que ustedes avancen profesionalmente a gran escala, o sea, van a ser vistos a nivel mundial. Cuando ustedes tengan la posibilidad de ir al extranjero y querer enseñar en alguna universidad, van a ser evaluados por el índice H, definitivamente. Entonces, tenemos revistas y tenemos la oportunidad de hacer publicación. Tenemos la revista, en este caso, el ISET, ahorita está activando una revista, está trabajando para tener una revista. Pero tenemos una revista en la UCMP virtual que es EduTIC Innova. Esta es una revista que ya tiene una partida de nacimiento, que se llama el ICCN. El ICCN es un código que es la partida de nacimiento para poder iniciar un trabajo de investigación. Eso es lo que dice acá, el ICCN. Entonces, es importante que ustedes conozcan de cómo es que nosotros tenemos que ir avanzando en el tema de nuestras revistas. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar de que estas investigaciones que ustedes están haciendo tengan una visibilidad a nivel mundial. En este sentido, el poder nosotros ser citados. Yo estoy invitando, nosotros en noviembre tenemos una conferencia.
tenemos un congreso, mejor dicho. En noviembre tenemos un congreso, ¿no?, donde hay varias líneas temáticas y una de las líneas temáticas es de investigación. Estoy invitando a una doctora que va a explicar todas estas métricas y toda esta posibilidad de hacer publicación. Espero contar con ustedes para el congreso que va a ser en noviembre, es el congreso de UTIC Innova 2019. Ya les va a llegar la publicidad a ustedes. Ahora, comencemos entonces con el tema del manual. En este caso, mencionarles, ¿no?, de que este manual nos va a permitir tener la guía de nuestros trabajos de investigación. Como les dije, aquí tenemos la forma, en el anexo 1, tenemos que regirnos a lo que es la estructura del plan de investigación en el anexo 1. Vamos a ver, anexo 1. Acá está, tenemos el anexo 1. Lo primero que tenemos que tener en consideración para poder hacer un trabajo de investigación, primero, que esté dentro de la línea de investigación. Primero, tecnología, pedagogía. Mención, dígame rápidamente en qué mención perteneces. Luis, ¿qué mención de maestría? Educación convencional. El learning. Informática educativa. Informática. Henry. ¿Era? El learning. Dígame, ¿tu nombre es? Diana. Docencia virtual. El learning. El learning. En este caso, cuando nosotros planteamos un tema de investigación, si estamos en el mundo de la parte tecnológica o en la parte pedagógica, ¿correcto? Tecnológica, pedagógica. En este caso, tenemos que considerar de que nosotros tenemos que hacer una observación de un problema, porque todo parte de un problema. Eso ya ustedes lo deben haber visto. ¿Quién ha llevado tesis 1 conmigo? Levanten la mano. Edad, ¿tu nombre? Juan. Ya, 2. En este caso, considerar lo siguiente. Nosotros debemos de partir de la idea de que debemos de considerar una propuesta para que nosotros podamos, partiendo de la observación de un problema, partiendo de la observación de un problema, tenemos que nosotros tener la manera de observar para proponer y buscar una solución. Las investigaciones radican en buscar soluciones de un problema. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es una dificultad, una carencia, pero también es un desconocimiento. O sea, cuando desconocemos algo, es un problema de investigación. Entonces, por eso es que a veces en publicaciones científicas, mayormente lo que se quiere es buscar una propuesta y una alternativa de solución y que sea algo que verdaderamente sea innovador para que nosotros podamos, en cierta forma, proponer algo a través del trabajo de campo o una propuesta que nos va a permitir el solucionar un problema. Pero esto tiene que estar enmarcado a la línea de investigación y enmarcado a la mención que ustedes están escogiendo. Entonces es importante que nosotros podamos partir de ahí, para que nosotros podamos desarrollar una alternativa para la mejora de algo. Ahora, en este caso, lo que quiero comentarles a ustedes es que mayormente en tecnología y mayormente en pedagogía lo que se busca es siempre ver una efectividad de algo, ¿no? Una propuesta mediante la efectividad de algo. La experiencia de los asesorados que hemos tenido, han habido trabajos que verdaderamente son de propuestas, pero han habido trabajos, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber trabajado en la Facultad de Odontología y de una u otra manera vemos que existen estudios que son descriptivos, que son de mucha propuesta, y yo tengo esta formación. O sea, a veces un estudio descriptivo te puede permitir acercarte mucho al objeto de estudio para encontrar futuras alternativas de solución. Entonces el tema aquí es que nosotros podamos buscar dentro de las revisiones que he podido ir poco a poco observando, lo que se está pidiendo de una u otra forma es que los trabajos
sean una propuesta, algo innovador para buscar un efecto. Ahora, si es que estamos viendo el tema de lo que son aspectos no experimentales, o sea, donde no hay una propuesta, tiene que ser realmente defendido por el tesista para que podamos seguir adelante. Pero la idea y la propuesta es de que nosotros podamos hacer una innovación, implementar algo, ¿no? en una coyuntura para nosotros poder buscar el efecto. Entonces, esos son algunos aspectos que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros estamos planteando una variable independiente y una variable dependiente. ¿Se acuerdan ustedes de este término de variable en sus cursos de metodología, de tesis 1? ¿Qué es una variable? ¿Quién me puede decir qué es una variable? A ver, díganme, por favor. Si se equivocan, mejora. De verdad. ¿Qué es una variable? ¿Qué idea viene? ¿Variable viene de qué? Variable. Variable viene de... Exacto. O sea, que podríamos decir que es una característica, un dato que varía, ¿no es cierto? Que puede ser observable y que debe ser medible. Eso es una variable. Entonces, mayormente los títulos de investigación están constituidos por variables. Vemos, por ejemplo, que hay una variable de causa y hay una variable de efecto. Pero ojo, podemos ver una causa y un efecto, pero lo podemos observar. Pero también podemos manipular una variable para buscar un efecto. Les pongo ejemplos. A ver, si yo quiero ver, por decir, la efectividad de las aulas virtuales para el aprendizaje de la matemática. Quiero ver la efectividad de las aulas virtuales para el fortalecimiento del aprendizaje de la matemática. ¿Hay manipulación o no hay manipulación? ¿Qué dicen ustedes? Son bien tímidos ustedes, ¿no? Miren, la idea es esta. O sea, si en el colegio las aulas virtuales ya están constituidas, ya están hechas las aulas virtuales y es una política institucional que se trabajen con aulas virtuales, entonces en este caso yo voy a observar cómo las aulas virtuales mejoran el aprendizaje. Entonces lo que tendría que medir es el aprendizaje, o sea, voy a hacer una observación. Pero si yo quiero implementar una metodología para el trabajo de aulas virtuales para fortalecer el aprendizaje, ¿ahí qué cosa estoy haciendo? Estoy manipulando porque estoy haciendo una propuesta de una metodología nueva de aulas virtuales para medir el efecto. Eso es lo que queremos buscar. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes tengan en consideración? De que esta alternativa y esta propuesta de investigación que ustedes tienen que hacer tiene que tener o terminar con un resultado y que tiene que terminar con un trabajo de campo. Es por ello que ahora en el ICET uno de los requisitos que también están pidiendo es que se traiga un documento en el cual acredite que ustedes están haciendo el trabajo de investigación, o sea, que están haciendo el trabajo de campo. Antes no lo estaban pidiendo, pero ahora lo que están pidiendo es que ustedes, por ejemplo, pidan permiso a la institución en la cual tengan una presentación y digan, señor director Juan Pérez, soy Rafael Garay, ¿no? Egresado de la maestría tal de la Universidad San Martín, quisiera pedir permiso para que usted podamos hacer un trabajo de campo en su institución. Entonces presentamos esa carta para que tengamos una respuesta. Esa respuesta tiene que ir anexada, tiene que ir en anexos. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que tener evidencias de que se ha hecho el trabajo de campo. Entonces, es importante que tiene que tener la factibilidad en cuestiones de permiso. Otro de los aspectos que tiene que considerar es, básicamente, la factibilidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí el poder hacer los resultados?
ahí tuve la experiencia de ser parte de una sustentación donde al tesista lo hicieron sentir mal porque él estaba exponiendo, estaba sustentando la efectividad de los mapas conceptuales para el aprendizaje de las ciencias sociales. En este caso, cuando le hicieron la pregunta, el jurado y le dijeron, ¿cuántas sesiones has hecho con la efectividad de los mapas mentales conceptuales? Lo había hecho de la semana en 3 clases. Entonces, el jurado le dijo, o sea, tú en 3 clases has demostrado que los mapas conceptuales son efectivos, o sea, ¿no te parece muy corto el tiempo para poder demostrar que los mapas conceptuales, o sea, en 3 clases tú ya has demostrado, o sea, hay que ver el factor tiempo, tampoco no se va a pedir pues que se hagan unos 5 o 6 meses. Lo que se trata aquí es de que nosotros hagamos un trabajo que esté dentro de los tiempos en los cuales puedan justificar la efectividad de algo. Ver tiempo, también ver los costos, evalúen los costos. Es necesario que nosotros nuestros trabajos de investigación podamos afinar para que no haya error, para que no tengamos que, en cierta forma, cambiar la temática o cambiar el título. La idea no es esa. Entonces es importante que salgamos en esta asignatura con trabajos que verdaderamente nos conlleven a conseguir el grado. Entonces es importante de una u otra forma alinearnos para poder nosotros no tener ciertas demoras, ¿no? Ahora, la idea es que también tengamos información. Debemos de tener información en las distintas bases de datos, en los distintos repositorios de la información de las variables y los tópicos que quiero abordar. Eso es fundamental. También tenemos que considerar, ¿no? Otro aspecto importante es la delimitación. ¿Cómo ajustamos el delimitar? Por ejemplo, si yo digo efectividad de las TICs, o si yo digo, por ejemplo, miren este título, estrategias didácticas para el aprendizaje de la asignatura de matemática. ¿Se han puesto a pensar cuántas estrategias didácticas hay? ¿No podríamos delimitarlo mejor? O sea, afinar un poquito, porque al final de cuentas, si yo pongo estrategias didácticas, el jurado le va a decir, son muchas. ¿Por qué no me mencionas una estrategia didáctica? Podemos delimitar un poco, delimitar el tema conceptualmente para que podamos buscar este efecto. Eso es lo que tenemos que desarrollar y esa es la propuesta que debemos de considerar. Por eso es que cuando ustedes lean publicación, cuando vean revistas de investigación, van a ver ahí una fecha, aceptado en enero, publicado en diciembre. Se toman un año para revisar. Inclusive me comenta un amigo mío que estudió en Europa que ahora ya no están haciendo ya las sustentaciones de tesis o que de una u otra forma tú ya pases una revisión. No, ahora lo que te dicen es, públicalo en una revista de investigación y ya tienes tu doctorado. Parece fácil, pero es muy complicado porque existe todo un arbitraje para poder hacer la publicación y hacer la investigación. O sea, la calidad se va a ver en función a lo que es la publicación, no la publicidad, sino la publicación. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que definir, ¿correcto? Entonces, ya tenemos la descripción, ya tenemos la formulación del problema. No se olviden que la unidad de análisis vendría a ser el objeto de estudio, es en quién y en dónde. Entonces, lo que sigue son los problemas específicos. Los problemas específicos, según nuestro formato. Los problemas específicos vendrían a ser los subproblemas. A ver, vamos a partir de algo fácil a algo de nuestra carrera, de nuestra mención. Por decir, yo tengo mi formulación del problema, estoy estudiando en Colombia lo que es ingeniería de tránsito, creo que ahí hay una carrera, si no me equivoco, y yo hago mi formulación del problema y pongo por qué existen muchos accidentes de tránsito en Santa Anita.
¿correcto? Esa es la formulación del problema. Tiene el interrogante, tiene la variable y tiene la unidad de análisis. ¿Por qué? Esa es la interrogante. La variable, accidentes de tránsito. ¿Cuál es la unidad de análisis? Distrito de Santa Anita. Ya, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas específicos? ¿Qué datos o qué problemas específicos debo de considerar para despejar esta gran duda? ¿Qué es necesario preguntar para despejar esa gran duda? ¿Cuáles son los problemas de tránsito? ¿No? Porque hay varios problemas de... Pero todavía sigue siendo algo genérico, algo específico, porque los problemas específicos tienen que ser algo netamente específico. ¿Qué es necesario conocer para poder despejar esa gran duda? Cerca, estamos hablando del accidente. ¿Qué es necesario saber? Accidente de tránsito. Ya, podríamos ver cuánto es la velocidad promedio de los choferes que transitan en las avenidas principales de Santa Anita. Ya, ese dato podría servir. ¿Qué otro dato podemos tomar? Algo específico que me va a resolver el problema general. ¿Qué otra cosa podría ser? Accidentes. Centrémonos en la idea de los accidentes. ¿Cuánto es el nivel de conocimiento sobre educación vial de los choferes y peatones? De educación vial, ¿no? Eso también es necesario en los problemas específicos. ¿Qué otro dato es necesario? Cantidad de multas que recibieron. Podría ser un indicador que nos pueda ayudar también. ¿Cuánto es la frecuencia o el índice de multas que se generan en el distrito de Santa Anita? ¿Cuál es el estado de señalización de tránsito en el distrito de Santa Anita? ¿Cuáles son los puntos de mayor accidentes en el distrito de Santa Anita? ¿Se dan cuenta? Hay una serie de interrogantes que son de corto alcance, son operativos. Y todo lo que acabamos de mencionar nos va... Dime. Una consulta. En esta digregación de sus preguntas, ¿cómo podría formular el hecho de que la ruta o el circuito vial esté mal diseñado? O sea, para capturar eso como su problema, ¿no? Que podría ser también una pregunta de repente. Que el distrito está mal diseñado. El circuito vial, las pistas están mal diseñadas en algunas rutas, que es algo que debería ser doble sentido, está haciendo un solo sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo podría formular como su pregunta? Por ejemplo, ¿existen estudios de planificación vial por parte de la municipalidad? ¿No? O sea, podríamos manejarlo así. Claro, me has puesto en un aprieto, pero el asunto es que lo que debemos de considerar es que debemos de ser muy específicos, porque son problemas específicos. Y ojo, debemos de tener en consideración esos problemas específicos de corto alcance para poder desarrollarlo, para poder ejecutarlo, ¿no? Ahora, vayamos a un ejemplo de nosotros. Por lo general, levántenme la mano los que tienen dos variables. 1, 2, 3, dos variables. O sea, aquellos que dicen, por decir, Edmodo y aprendizaje. Ya, olvidemos de la unidad de análisis. Edmodo, aprendizaje. O decir, efectiva mapa conceptual para tal cosa. O sea, el qué, para. ¿Qué propongo para qué? ¿Qué para? Levanten la mano, dos variables. Dos variables, dos variables, dos variables, dos variables, ya. Yo no sé si... Creo que sí. No hay problema, levanten la mano quien duda, para yo ayudarlo. Ya, ¿cuál es tu título? Mi título es En base a un cuento para niños. Ya. Cómo la animación de fotos que voy a realizar en base al cuento y una dinámica teatral. ¿Esto lo estás haciendo para qué? Para incentivar el interés en la lectura. Dos variables. Tu propuesta de lo que es el cuento, es el punto. El voto y la dinámica. ¿Y para qué? Para incrementar, ahora yo no le diría incrementar, sino para la motivación a la lectura. Ponle así, motivación a la lectura. ¿Ya? Muy bien, todos tienen dos. En el caso que tienen dos variables, ahí la figura cambia algo. ¿En qué sentido?
Un ratito. Ese es mi correo, por si acaso. A ver, la matriz. Cuando nosotros hacemos investigación, debemos de considerar una parte que se habla sobre las dimensiones. Pregunta, si yo tengo una variable que es causa y una variable que es efecto, ¿qué es lo que mido? ¿La causa o el efecto? Muy bien, el efecto. Y para medir el efecto, ¿qué debo de hacer? Debo de dimensionar. ¿Qué quiere decir dimensionar? Dimensionar es desagregar, es descomponer. ¿Qué es analizar? Analizar nos dicen de que es dividir, estudiar sus partes y componer. Eso se llama analizar. Entonces, nosotros, para poder entender y controlar una variable y poder cuantificar qué es lo que debemos de hacer, debemos de dimensionar. Por decir, si yo digo aprendizaje, ¿qué criterios o qué dimensiones voy a considerar para medir aprendizaje? En los sílabos mayormente están conceptual, que tanto conoces, procedimental, que tanto sabes hacer, y actitudinal es la parte del ser. Esas son las dimensiones que propone, por decir, Delors. Pero existen otras dimensiones de aprendizaje para tener ese control de esa variable. Por ejemplo, la de Marzano. Marzano plantea 5 dimensiones para poder decir que alguien ha adquirido ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? La tarea es de leer mucho su variable dependiente, lógicamente todo, ¿no? Pero leer más la parte de la variable dependiente, porque la variable dependiente es la que te va a permitir a ti hacer la dimensión, el saber dimensionar. Debemos de dimensionar eso. Entonces, quería mostrarles una matriz, pensé que lo había grabado, pero vamos a ver. A ver, vamos a ver, aquí es Canvas. Ya. Yo les voy a pasar una matriz de consistencia. Esta es una matriz de consistencia. Esta matriz de consistencia te permite tener una idea global de la investigación, ¿no? ¿Y a qué se le llama consistencia? Consistencia se llama porque todo lo tiene en cierta forma concatenado, todo está relacionado. Ahora, como les estaba mencionando, ¿no? Aquí, ¿lo llegan a ver? A ver, cómo el software educativo
MISEL diseñado a partir de los tutoriales permite mejorar el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué se debe de medir acá? Exacto, porque mi propuesta, ¿qué cosa es? El software, ¿sí o no? Entonces, vamos viendo. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el diseño y aplicación del software educativo en estudiantes del área de estudio? ¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos? O sea, todavía no está bien medido aquí el aprendizaje. ¿Por qué no está acá medido el aprendizaje? ¿Por qué no está bien controlado esta matriz de consistencia? ¿Por qué vemos acá, por ejemplo, que no hay un error? ¿Dónde está el error aquí en esta matriz de consistencia? Porque de los errores también aprendemos. Si yo estoy queriendo medir aprendizaje, yo les pregunto, ¿cómo mido el aprendizaje? O sea, ¿cómo voy a hacer que este software va a mejorar el aprendizaje? Exacto, ese es el cómo, exacto, vamos a evaluar. ¿Pero qué vas a evaluar? Si inglés. En una evaluación para que sea de aprendizaje, ¿qué cosa tienes que qué criterios debes de evaluar? ¿Qué dimensiones? ¿Cuándo me dices que yo aprendí en inglés? Rendimiento académico, ok. Para que yo pueda tener rendimiento académico, ¿cómo vas a evaluarme? O sea, o qué competencias debo de tener? Ya, fluidez. ¿Qué más? Comprensión. Análisis. Ya. ¿En qué te basas para decir eso? Esa es la gran pregunta de los jurados. ¿Según quién? ¿En qué te basas? Ahí está, ya me callaste, porque yo no sé mucho de inglés. Pero ya, el tema es que ya estás teniendo un criterio, un aval. Entonces, si este señor ha hecho el aprendizaje, acá dice, ¿no? Aprendizaje. Porque su propuesta es, miren aquí, acá dice, ¿cómo el software educativo MISEL diseñado a partir de tutoriales permite mejorar el aprendizaje de los alumnos? Inclusive dice del sistema de ciencias, tecnología y ambiente, o sea, es un área. O sea, está viendo de cómo es que el software puede permitir el aprendizaje. Entonces yo veo que en esta matriz de consistencia no me está haciendo las dimensiones, o sea, no me está descomponiendo el aprendizaje. O sea, no me está diciendo a mí qué criterios voy a medir para decir que este software mejoró tal cosa, este software mejoró tal cosa, este software mejoró tal cosa. Entonces, ¿qué debo de hacer? Leer, revisar mucho la literatura. Entonces yo de por sí empiezo a revisar la literatura del aprendizaje y veo a aprendizaje, esto está de moda en Estados Unidos, una tesista me dijo de Estados Unidos. Acá está, miren. Aprendizaje, dimensiones del aprendizaje, o si no el aprendizaje, yo estaba buscando el aprendizaje. Entonces, de por sí, yo leo a Marzano, Robert Marzano, que es miren acá, entonces empiezo a leer a Marzano, dimensiones del aprendizaje. Marzano aporta un poderoso marco de trabajo para poder reestructurar el currículo de la instrucción y evaluación. Entonces, Marzano plantea 5 dimensiones: actitudes, percepciones, adquisición, integración de conocimientos. Entonces, aquí, esto es lo que ha debido de hacer este tesista. Aquí se equivocó él. ¿Por qué? Porque no ha leído. En su matriz solamente me ha puesto. Entonces, ¿qué es lo pertinente que ha debido haber hecho para sus problemas específicos? Es decir, ¿cómo el software MISEL fortalece las actitudes y percepciones? ¿Cómo el software MISEL, a través de los tutoriales, fortalece adquisición e integración de conocimiento? ¿Cómo el software MISEL fortalece la utilización de conocimiento significativamente? ¿Cómo el software? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer. Tiene que leer. Si no lee y no se vuelve un especialista en sus variables, no va a poder dominar, ni medir, ni cuantificar sus variables. Entonces debemos de leer. Miren cómo es que existe teoría y miren cuál es su propuesta. Su propuesta de esta matriz, que ustedes saben que la matriz es el resumen, ¿no?, de toda la tesis. O sea, ahí estamos plasmando la tesis. Mire cómo me están considerando solamente qué aspectos se deben de tener en cuenta para el diseño de aplicación de software educativo MISEL en los estudiantes. O sea, ¿qué aspectos? Otra,
¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos? O sea, estas dos preguntas me van a permitir a resolver la formulación del problema. ¿Qué dicen ustedes? Mejor está nuestro ejemplo lo del tránsito, ¿no? ¿Sí o no? Porque esas preguntas, esas subpreguntas nos va a permitir resolver la gran pregunta. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que empezar a inferenciar y a pensar qué preguntas o problemas específicos me van a permitir. ¿Saben por qué les digo esto? Porque miren, de estos problemas específicos se hacen los objetivos específicos, se hacen las hipótesis específicas. Y también ¿saben qué cosa se hace? Se hace la estadística, las contrastaciones de cada una. O sea, se tiene que hacer una prueba por cada hipótesis. ¿Cómo estructuralmente se hace? Yo prefiero que ustedes, como ensayo de error, vayamos avanzando, ¿no? Y si es que se equivocan, pues definitivamente pues está para que nosotros podamos mejorarlo, poder ir de una u otra forma, mejorar el producto. Pero el sentido aquí es que ustedes sepan de cómo tenemos que presentar. Ahí les voy a presentar lo que es la matriz de consistencia y ver cómo vamos desarrollando. Pero hay que tener en cuenta algo aquí. Hay que tener en cuenta que debemos de leer mucho, bastante. Debemos de conocer bastante nuestras variables, nuestro tema. Debemos de una u otra forma sostenernos con teóricos, con teoría, con respaldo teórico. Por eso es que yo les pregunté, ya, ustedes evalúan con esto, pero ¿según quién? Me dijiste que ya hay exámenes internacionales, ¿no es cierto? Que ya están las dimensiones muy bien estipuladas ahí, pero tendríamos que en cierta forma, que si es que vemos aprendizaje, Marzano no es el único. Podemos leer Delors, podemos leer el constructivismo, podemos leer Vygotsky, cómo plantea la zona de desarrollo próximo, Piaget, la parte de lo que son las partes estructurales, Ausubel, vamos a ver la parte de lo que vendría a ser por descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento, lo que vendría a ser todo este proceso de tener ese control y ese manejo de la literatura. Los revisores conocen bastante el tema de pedagogía. Son personas que les van a hacer más preguntas de teoría que de estadística. Tengo la seguridad de eso. Entonces, la recomendación es que ustedes dominen muy bien y tengan el respaldo teórico. O sea, Delors plantea de que existen la parte de lo que están en relación a los sílabos, que vendría a ser competencia conceptual, procedimental, actitudinal. Inclusive existe una cuarta más. Después, existe lo que es Marzano. Vayamos buscando literatura que me va a permitir y que pueda sacar las dimensiones. ¿Pero qué me va a servir estas dimensiones? Para ponerle mis problemas específicos, en cierta forma relacionando con mi variable independiente. Ahora, ¿y dónde deben de estar conceptualizadas estas dimensiones? En las bases teóricas, que es en el marco teórico. O sea, si se dan cuenta, el hacer una tesis no es tan complicado, sino el tema es que nosotros debemos de conservar toda una línea y ir amarrando y amarrando cada uno de la estructura, ¿no? De los elementos que vamos a ir desarrollando. De eso se trata. No salir de la línea y de defender bastante la propuesta que nosotros estamos haciendo con la finalidad de que podamos nosotros tener éxito y que pueda ser un aporte, lógicamente, para la producción científica, que es lo que queremos. De eso se trata. Yo veo que si es que ustedes no publican, en cierta forma van a desperdiciar una gran oportunidad profesional. De verdad. Publiquen porque están haciendo una tesis con mucho esfuerzo, están revisando mucha literatura, están haciendo un análisis de todo. Entonces, saquémosle provecho a esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, si es que queremos ver que no es Marzano, no quiero considerar Marzano, estoy considerando a otro teórico, entonces es ese teórico que me respalda a mí para poder reestructurar y poder hacer estas dimensiones. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver esto en tus problemas específicos y también voy a ver en tu marco teórico. Y en el marco teórico voy a ver que esté muy bien descrito, esté muy bien referenciado, que haya análisis y que se haya conceptualizado bien las dimensiones. De eso se trata. Preguntas, dudas. Ya me estoy preocupando, no me preguntan nada. ¿Está claro? Sí. Claro, lo que pasa es que tú puedes evaluar, tú evalúas aprendizajes. Entonces tú podrías
hacer una evaluación en relación a ciertas dimensiones y a ciertos componentes de la asignatura que tú quieres hacer. Por decir, ¿qué asignatura la que estás pensando? ¿Qué área? Comprensión lectora. Ya, yo te sugiero de que hagas comprensión lectora, no lo hagas los dos porque tu estudio va a ser en cuestión de tiempo, ¿no? O sea, tienes que evaluar eso, porque si son dos vas a tener que hacer, mira, formulación del problema con problemas específicos para matemática, formulación del problema y problemas específicos para comprensión lectora. Los análisis estadísticos van a tener que ser doble, las bases teóricas van a tener que ser doble. Entonces, ajustemos eso. No abarques tantos, en el sentido de que mejor es que abarques una sola esfera y que seas objetivo y ahí precisar. Comprensión lectora. Si es que vemos comprensión lectora, podemos ver que hay autores, por ejemplo, que dimensionan a través de lo que es la comprensión lectora, de lo que es la parte inferencial, literal, y hay otra más. Sí, exacto. Entonces, hay una tesis de acá. Este es el repositorio. ¿Han visto el repositorio? Sí, es gratuito todo, sí. Por ejemplo, aquí. Roger, ¿no? Rudy, perdóname, Rudy. Rudy, esta es una tesis del 2018, efectividad de implementación de aulas virtuales en plataforma en modo para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Aquí puedes agarrar un poco el marco teórico en que se basó esta tesista. Es una tesista que hizo todo un análisis de la teoría de lo que es comprensión lectora, ¿no? Entonces, es de ahí que yo me acuerdo que ella buscó teóricos que lo ha desagregado de manera inferencial, literal. Pero, ojo, te cuento de que ahorita estoy asesorando a otro tesista que me dice que eso ya ha cambiado según el Ministerio de Educación, si es que quieres dejarlo en el término de que es básica regular, que es la parte escolar, ¿no? Si es secundaria, revisa lo que es rutas de aprendizaje, revisa lo que es la parte del diseño curricular, en el sentido de que, a ver si es que me lo pasas por el foro de consulta o si no por correo, para poder ver esta tesis, porque creo que ha cambiado un poco. Justo dentro del programa de ATEL, de asesoría de tesis en línea, hay un tesista que está tocando comprensión lectora, y yo le mencioné de inferencial, literal, y me dijo, no, ahorita hay un cambio, me dijo, según el ministerio, entonces hay que ponernos a averiguar en qué consiste ese cambio, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces, en este caso, lo del repositorio, que no han entrado al repositorio. Hay repositorios que son gratuitos, hay repositorios como el de Alicia Concitec, les mencioné en una de las videoconferencias. ¿Han visto la videoconferencia? La primera videoconferencia. Alicia Concitec es un repositorio y la referencia es un repositorio de manera internacional. Hay tesis completas ahí, descárganlas. Es una muy buena base de datos como para que hagan sus antecedentes. Es muy, muy interesante eso. Ahora, los objetivos, ¿ya? Los objetivos de investigación vendrían a ser la tarea que ustedes se van a dejar para poder hacer nuestros trabajos de investigación, los objetivos de investigación. Estos objetivos deben de ser cumplidos, se debe de cumplir. Si tú no logras alcanzar el objetivo general, ahí sí podría decir que su tesis es un fracaso, si no logras a cumplir el objetivo general. La hipótesis te puede salir como que no, ahí no hay problema, pero en los objetivos debemos de tener cuidado de formular objetivos que sean alcanzables, que se puedan ejecutar, que se puedan hacer. Por eso es que nosotros debemos de tener el criterio necesario de adecuar y de proponer bien el verbo infinitivo del objetivo. Un tesista de turismo me dijo, mi objetivo general es solucionar el problema de la pobreza
a través del turismo místico, dice, en la zona de Piura, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿vas a solucionar el problema de la pobreza? En ese tiempo estaba Humala de presidente. Humala no lo ha podido, Humala no lo ha hecho, pero así al 100%, le digo, pero tú lo vas a poder hacer. Ahora, no es que subestime, ¿no? Pero hay que ser muy realista en el objetivo que yo propongo. Si yo digo solucionar, lo tienes que solucionar. Si tú dices demostrar, me tienes que demostrar. Y eso implica el trabajo de campo. Por eso existe la taxonomía de Bloom. Chequemos la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una cantidad de verbos de las cuales yo voy a poder, en cierta forma, consultar. Si yo, taxonomía de Bloom. Esta es la taxonomía de Bloom, este cuadrito que ustedes ven. Es un cuadrito que te permite ver a través de los dominios, ¿no? La taxonomía de Bloom te permite ver los dominios, de qué verbo es el adecuado para poder considerarlo en tu tesis. Si es analizar, acá está, de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis o de evaluación. Esta taxonomía te puede permitir tener una idea de qué es lo que quieres hacer para poder hacer tu trabajo de campo. Eso es la taxonomía de Bloom. Entonces, si yo quiero desarrollar un trabajo que verdaderamente tiene que concretarse en una acción, pues lógicamente tengo que proponer verbos con las variables, siempre repitiendo las variables, pero con un objetivo que verdaderamente puede ser alcanzable. ¿Y qué características o cómo se dan cuenta ustedes que los objetivos son buenos? O sea, son realizables. Tiene que tener 3 características. La primera, tiene que tener precisión. Precisión. ¿A qué se refiere con precisión? Precisión. Es que se entienda bien, que sea claro, que sea preciso. Miren, yo quiero alcanzar la felicidad. Alcanzar es un verbo infinitivo. La felicidad podríamos manejar que es mi variable. Henry, ¿para ti qué es la felicidad? Lograr algo. Para ti era, ¿qué es la felicidad? Vivir en paz. ¿En qué específicamente? Satisfacciones en la vida. Ahí está. Realización personal. Esa es la felicidad. Para otros es viajar. Para otros es viajar. Los hijos. Ya. ¿Se han dado cuenta que me han dicho aspectos distintos? Entonces, quiere decir que acá no hay precisión. Pero si yo digo, quiero determinar o quiero demostrar que el modo fortalece el aprendizaje. O sea, en este caso, si yo quiero, por ejemplo, quiero medir o quiero evaluar la motivación en ustedes. En este caso, es algo más entendible, es más preciso, porque la motivación la entendemos casi, podría haber alguna diferencia, lógicamente, pero más o menos ya estamos dentro del rango de lo que queremos saber, que es la motivación. O sea, a eso quiero llegar. O sea, los objetivos deben de tener precisión, deben ser claros, precisos. Muchos metodólogos insisten que si es que no tiene precisión, entonces no tienes guía, porque los objetivos son las guías, el camino para poder hacer tu tesis. Esa es la tarea que tú te estás dejando para poder hacerlo. Entonces, si tú dices analizar, me tendrás que analizar. Si tú dices proponer, bueno, no pongan proponer. ¿Estás haciendo una investigación por proponer? No. El mejor es verbos con mayor contundencia. Demostrar. Determinar. Claro. Medir, pero podríamos ponerlo eso para los
específicos. Ahora, seamos muy analíticos en qué verbo, por eso les estoy dando la pauta de taxonomía de Bloom, en qué verbo vamos a poder ubicarlo, cuál es el que me conviene. Por ejemplo, si yo quiero, en cierta forma, saber el rendimiento académico de ustedes, ¿qué verbo tendría que utilizar? Evaluar. Pero también podríamos determinar cuál es la evaluación que puede haber. O sea, esto entra a tallar a la selección, ser muy selectivo del verbo que voy a escoger. Pero también entra a tallar en la precisión, o sea, tengo que ser muy preciso. Ya, entonces, primera característica, precisión. Segunda característica es que debe ser medible. Tenemos que buscar la manera de cómo medir. ¿La felicidad la puedo medir? Exacto, sí, muy bien. Pero la pregunta es, ¿el rendimiento académico lo puedo medir? Por supuesto que sí. ¿Qué cosa era una variable? Una variable era una característica observable y medible. El objetivo debe ser medible. Tenemos que medir, cuantificar, controlar esa variable que yo estoy proponiendo. Entonces ese objetivo tiene que tener una característica fundamental que debe ser medible. ¿Correcto? Y la última característica es que debe de ser factible. Debe ser factible. O sea, el poder hacerlo. ¿A qué me refiero factible? A ver, les pongo este objetivo. Escuchen. Evaluar los sistemas de seguridad, ¿no?, del Ministerio del Interior. Evaluar es un verbo, las variables están claras. Seguridad informática la tienen claro, es preciso. Pero díganme una cosa, Rafael Garay va a tocar la puerta del Ministerio de Educación, de Interior, y les va a decir, señores, voy a evaluar su sistema de seguridad informática. ¿Podré hacerlo? Tal vez, pero no la tengo. Entonces quiere decir que carece de factibilidad. Entonces, también chequen eso. Debe de tener factibilidad. Factibilidad. Debe ser factible de poder hacerlo. En este caso, una tesista estaba desarrollando una investigación sobre una propuesta de un software para niños con facultades diferentes, con habilidades diferentes, ¿no? Era de inclusión el trabajo, era un software que te permitía prestar y desarrollar ciertas atención con niños con síndrome de Down. El tema es que el objetivo estuvo muy bueno, la propuesta, a mí me gustó mucho esa tesis, ¿ya? El tema es que no hubo la parte de la factibilidad. Le empezaron los padres de familia a restringir todo el tema, todo. Entonces no cumplió el objetivo. Debemos de estar muy seguros, deben de estar preparados ustedes para poder, al momento de ser egresado y llevar esta tesis a un buen puerto, pero teniendo ese cuestionamiento que ustedes se tienen que hacer y esa predicción que tienen que hacer ustedes de eliminar esas limitaciones, porque han visto que en la tesis hay una parte que dice limitaciones. Debemos dejar muy en claro, hay que limitaciones, pero esas limitaciones deben de ser limitaciones definitivamente superables, ¿no? O sea, lo dejamos registrado, pero deben de ser superadas. Pero hay que visorar qué es lo que se nos viene adelante, o sea, qué es lo que va a pasar, qué va a ocurrir. Capaz, ¿qué pasa, por ejemplo, si un estudiante o casi la mitad se me va, o qué va a ocurrir si no tengo los permisos, o todo eso? O sea, ustedes tienen que pronosticar y prever qué es lo que puede ocurrir en el trabajo de campo. Eso es fuerte, es un trabajo muy fuerte que ustedes deben de prever. Ahí no debe de perderse tiempo en el momento en que uno quiere proponer algo. O sea, no debemos de perder tiempo. Ahí tenemos que ejecutar de frente. O sea, debemos de nosotros pronosticar qué es lo que se nos puede venir, prever y buscar la manera de cómo solucionarlo. Porque si no, la tesis también podría ser un fracaso, en el sentido de que no vas a poder hacer el trabajo de campo. Eso debemos dejarlo muy en claro.
Entonces, estamos a tiempo para poder reajustar. Miren, yo quiero llegar a un acuerdo con ustedes. Un factor es que nosotros podamos hacer investigación formativa, que es la que están llevando ustedes en este momento con la asignatura, que es una investigación formativa en la cual les estoy enseñando cómo elaborar el trabajo de la investigación, darles pautas y estar haciendo una investigación de la cual ustedes están iniciando y este proceso. Ahora, lo que se trata y la idea es de que esta investigación sea sustentada, que para eso estamos haciendo este esfuerzo. Pero déjenme decirles de que en un mes nosotros tenemos que sintetizar muchos aspectos, pero cuando ustedes sean egresados, definitivamente todos esos aspectos se deben de cumplir, porque forma parte de la estructura y de las normativas del ICE. Entonces debemos de cumplir con toda la estructura y con todos los resultados que nos piden. Por eso es que acá lo que estamos haciendo es darle las estrategias para que ustedes lo puedan elaborar, para que lo puedan hacer. ¿Correcto? Entonces, los objetivos específicos están relacionados con los problemas específicos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un problema específico y un objetivo específico? ¿Cuál es la diferencia? Pablo, cierra la puerta, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un problema y qué es un objetivo? Los problemas, ¿cómo se hacen? Se hacen en interrogantes, son preguntas, ¿no es cierto? ¿Y los objetivos? Son acciones, ¿no es cierto? Son acciones. Los objetivos son acciones de las cuales yo me dejo para poder cumplirlas. Pero, como habrán visto, se repite. O sea, se repite tanto las variables como las dimensiones. Se repite. ¿A qué me refiero que se repite? Se repiten las variables. Si yo en la formulación del problema pongo de la efectividad de las aulas virtuales en plataforma Edmodo para el aprendizaje, o mejor dicho, para la comprensión lectora, en el objetivo general tengo que poner determinar que las aulas virtuales a través de Edmodo, o demostrar que las aulas en Edmodo fortalecen la comprensión lectora. O sea, es lo mismo, repetimos. Las variables y las dimensiones las vamos a repetir. Pero la diferencia es que en uno hacemos la pregunta, en otro hacemos las acciones, y en la otra columna hacemos las hipótesis, que son las respuestas anticipadas. Pero respuestas anticipadas y afirmaciones, ¿de dónde? De la formulación del problema. Es lo que se trata. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos viendo que son los objetivos. Después sigue, extensión una página, sigue la justificación, que vendría a explicar lo que es la importancia. Sí. Lo que pasa es que tú tendrías que hacer el analizar, o sea, tendrías que ver los verbos de la taxonomía de Bloom. O sea, en este caso, si bien es cierto, el enfoque es cualitativo, pero no quiere decir que tú vas a tener que trabajar con resultados, o sea, vas a tener que hacer resultados, tienes que analizar e inferenciar resultados. Y esos resultados tienen que salir básicamente de la teoría, porque tú tienes que hacer un trabajo distinto que se llama la triangulación. Sí. Importancia. La importancia. ¿Han chequeado este manual? Levante la mano, ¿quién ha visto este manual? Muy bien. La importancia. Esta importancia de la investigación es la justificación, que es pregunta número 1 de las sustentaciones. La pregunta número 1 es: ¿cuál es la relevancia de tu trabajo? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es tu aporte? A ver, les pregunto, uno por uno. ¿Por qué en una sola frase? ¿Por qué es importante? A ver. ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante su trabajo? ¿Cuál es su aporte?
Ese por qué, esa respuesta, es la justificación. O sea, ¿de qué me sirve a mí que esta plataforma Edmodo pueda yo implementarla en el colegio? Porque esto va a ayudar para la comprensión lectora, va a haber de alguna u otra forma el rendimiento académico va a mejorar, vamos a tener mayor índice de aprobados, las estrategias didácticas de los profesores van a ser distintas, las clases tradicionales van a ser totalmente erradicadas dentro de lo que vendría a ser como política institucional, porque el director va a tener una mejor gestión. ¿Por qué? Dime, profe. Excelente propuesta. ¿Por qué? Porque todavía hasta inclusive las autoridades, en el caso del Ministerio, de SUNEDU, veo que tienen todavía ciertas restricciones dentro de lo que es el tema virtual, cuando ya en el mundo este tema de la virtualidad pues, o sea, es una cosa espectacular. O sea, uno puede estudiar una maestría en Ecuador, en Inglaterra y puede seguir estudiando cuando estés en Francia o puedes estar en... O sea, exacto, o sea, ahora hablan de la parte virtual, ¿no? O sea, de la parte de la presencialidad. De la parte de la presencialidad. Dígame, en este caso, ¿la videoconferencia no es algo presencial? O sea, ¿no estamos interactuando? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? De una u otra forma, sí estamos interactuando. Por eso es que la ventaja de nuestras autoridades es que de una u otra forma están apostando en el hecho de lo que es la parte virtual ya en nuestra universidad, inclusive ya hasta inclusive tenemos competencia ya porque tenemos ya que se están generando ya aspecto de maestrías semipresenciales y todo esto se está, de cierta forma, se está repotenciando en gran medida, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere, de que haya estudios como los que estás haciendo en función a lo que es la parte de comprensión lectora y la parte virtual de las estrategias. El análisis que estás haciendo, Eda, también es bueno porque tú vas a ver cuánto es el manejo de las TIC por lugar de procedencia. O sea, podríamos hacer un cambio de política institucional o un aporte en la política institucional de los colegios que dentro de la data que vas a sacar de los que tienen mayor deficiencia se pueda hacer algo, una propuesta de mejora para poder incrementar competencias digitales. O en el caso, por decirte, de la investigación, de poder hacer la propuesta tu propuesta de lo que son la narración de cuentos, ¿no? En este caso, cómo los cuentos virtuales, a través de este software, puede mejorar lo que es el interés o la motivación de lo que es comprensión lectora. O sea, lo que queremos es que haya estudios más de cómo la parte virtual está mejorando dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero como ustedes están haciendo investigación, yo estoy muy seguro que ustedes van a citar y van a tener ese respaldo. Por eso mi preocupación es que ustedes tienen que ser ya expertos en este tema. Ustedes tienen que dictar conferencias sobre la tesis y la investigación que están haciendo. Pero para eso tienen ustedes que prepararse bastante en el tema de la propuesta que ustedes van a hacer y sobre todo de quiénes les avala, de cuál es el sustento teórico. Entonces, en la parte de la justificación es que ustedes me tienen que dar esa respuesta a la pregunta que yo les he hecho. A eso entra a tallar la importancia. ¿Quién se beneficia? Acá hay unas preguntas muy buenas, miren. ¿Qué nuevo conocimiento, técnica o método o procedimiento se obtendrá? Miren, otra. ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué importancia tiene tu trabajo? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿No? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se van a beneficiar con tu trabajo? Ojo, acá hay un error mayormente de los tesistas. ¿Por qué? Porque casi la mayoría me pone la importancia del tema. O sea, es importante que los alumnos manejen las tecnologías de información y comunicación o sea, ahí tú estás dando la importancia del tema.
Pero si tú dices, con los resultados de la investigación, se hará esto. O sea, yo creo que ahí estamos especificando y estamos dándole una diferencia del uno al otro. Una cosa es la importancia del tema, que eso va en la introducción. La importancia del tema, o sea, el saber por qué es importante el poder trabajar con aulas virtuales, de manera general, eso va en la introducción. Pero si yo digo que los resultados de esta investigación me va a permitir hacer o tiene beneficios en esto y en esto, eso sí es justificación, eso sí es importancia dentro de lo que es la estructura. ¿Qué recursos te favorecen para poder desarrollar esta tesis? O sea, en otras palabras, cuento con los permisos, cuento con los recursos financieros, mayormente, no me vayan a poner, es algo bien gracioso, ¿no? Porque los tesistas por lo general ponen, cuento con el tiempo para poder hacer, ponen en la viabilidad. No pongan eso, cuento con el tiempo. Se supone que tienen tiempo, ¿no? Para hacerlo, entonces no pongan cuento con el tiempo. Ese de la parte de la habilidad no hay que poner cuento con el tiempo. Se supone. Ahora, otro de los aspectos que debemos de tener en consideración es con la información, acceso a la información. O sea, lógicamente, a veces nosotros tenemos el acceso a la información, ahora pues los repositorios, las bases de datos. ¿Quién no ha consultado Google Académico, ProQuest, INARI, ¿no? EBSCO? Son bases de datos. Por favor, olvidémonos de monografías.com en las referencias. No me pongan Rincón del Vago, no me pongan Wikipedia. No hay que poner esas en las referencias. Pongamos referencias ProQuest, EBSCO, Cielo, bases de datos de Cielo. Ahora, antes de terminar, ahí les voy a indicar algunos repositorios para que ustedes vean. Ahora, ya, porque tenemos, nosotros tenemos una biblioteca. Ajá. ¿Han visitado? Ah, no han visitado, pues. Miren, acá tenemos todos estos repositorios. EBSCO, ProQuest, inclusive están sus manuales para que puedan ir viendo. Estos son repositorios que la universidad paga y que tiene de una u otra forma acceso y ustedes tienen derecho a poder bajar información. Fíjense todas estas bases de datos increíbles para poder ir desarrollando, para poder nosotros ir trabajando. Y eso, aparte de las que son gratuitas, ¿no? Que son como la de Google Scholar o Google Académico, y también, por ejemplo, los de Alicia con CITEC, aunque acá lo han integrado a Alicia, por lo que veo, acá está Alicia, han integrado a Alicia con CITEC, pero también no han integrado, por decir, lo que es la referencia, ¿no? Entonces, es importante de que ir visitando cada una de estas páginas, ¿correcto? Ahora, en este caso, ¿cuáles son los errores? Porque a veces de los errores aprendemos, ¿no? Errores más comunes. Viabilidad. Cuento con la información para el estudio. Limitación. No se cuenta con información ni bibliografía para el estudio. O sea, no discrepen. Se están contradiciendo. Si yo digo que cuento con la información, en viabilidad cuento con la información, en limitaciones ya no pongo eso. O sea, definitivamente esto hay que considerarlo dentro de lo que es las limitaciones. Las limitaciones vendrían a ser los obstáculos o dificultades, como les estaba mencionando, lo que vendría a ser en la misma tesis, ¿no? O sea, por ejemplo, la demora de los permisos. A veces demora. Es una limitación. Otra, por decirlo, estoy haciendo un estudio y definitivamente existe una incidencia alta de inasistencia de un aula. Entonces, ese es otro factor. A veces no todos los estudiantes quieren pertenecer a la muestra. ¿Qué pasa o qué haces cuando un estudiante te dice, no quiero participar en las clases extras que está proponiendo? Entonces son limitaciones.
y esas las vamos registrando aquí, ¿correcto? Después lo que sigue es el marco teórico, los antecedentes de investigación, que vendrían a ser los famosos, las famosas tesis que tienen que tener una duración de 5 años de antigüedad, para que ustedes puedan ver qué tesis son similares a las suyas para ver en cierta forma una contrastación. ¿Por qué? Porque es importante esta parte de los antecedentes, porque los antecedentes van a permitir hacer una discusión. Cuando ustedes vean, cuando les presente a ustedes la estructura de lo que es la tesis, se van a dar cuenta que hay una parte donde dice discusión. La discusión es para que tú puedas comparar, discutir los antecedentes con tus propios resultados. Para eso es la discusión. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? No es copiar y pegar el antecedente, o sea, no es copiar y pegar el antecedente, sino es acá, marco teórico. Esta ya es la tesis, ¿no? El antecedente tiene que comenzar así. El apellido, el autor, el año, y ponerme la tesis, o si no, un artículo científico. ¿Qué diferencia hay entre una tesis y un artículo científico? En realidad es la presentación de cómo lo estás haciendo, porque las dos son investigaciones. Un artículo científico obedece a una estructura que dentro del manual está. Se llama la estructura INRIT, que tiene que tener introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. ¿Han oído ustedes hablar de lo que es un artículo? Un artículo científico es una tesis, o sea, es lo que se publican, o sea, su tesis la tiene que convertir en un artículo científico. Yo hace tiempo hice una investigación sobre los niveles de dependencia de los estudiantes de la Facultad de Odontología a las funciones informáticas de copiar y pegar en trabajos de investigación. Esto es una investigación, o sea, sus tesis las tienen que convertir en esta estructura, que es para publicación científica. Entonces, tiene que tener, miren, introducción, tiene que tener materiales y métodos, resultados, y tiene que tener discusión. Acá está, discusión. En algunos casos podría tener conclusiones, no hay problema, conclusiones. Y lógicamente las referencias. ¿Correcto? Si ustedes ven esta estructura dentro de la búsqueda de información que están haciendo en Google Scholar o en EBSCO o en Alicia, si tienen esta estructura que les acabo de mencionar, háganle caso. Es un artículo científico. O sea, el artículo científico tiene esta estructura y esto va a permitir para los antecedentes. De esa forma vamos a nosotros tener antecedentes. Ahora, ¿cómo lo construimos? Los antecedentes tienen que tener un cuerpo que lógicamente vendría a ser el resumen. Tiene que tener el objetivo, muy aparte de lo que es el autor y el año, tiene que tener el título, el objetivo, los diseños de investigación, el resultado. Básicamente el resumen. Pero el criterio que deben de considerar para estos resúmenes es que tiene que tener la antigüedad, o sea, lógicamente el año, que sea muy reciente, y que tenga una forma de poder expresar el resultado de una manera básicamente en porcentajes de las cuales van a permitir hacer discusión más adelante. Entonces, esto es insumo para poder hacer antecedentes. ¿Y también qué cosa? Las tesis. Las tesis también. Con eso podemos hacer los antecedentes. Entonces, la idea es que ustedes hagan búsqueda de información en estos antecedentes, ¿no? Acá dice no más de 5. Acá te dan ya, esto lo tienen que leer, bueno, yo no lo estoy leyendo con ustedes porque, bueno, estoy muy seguro de que ustedes ustedes lo van a ir leyendo en casa, van a tener que cumplir los lineamientos. Dicen acá no más de 5, ya, no más de 5, 5 puntos. También existe lo que son antecedentes nacionales o internacionales. Hacemos esa clasificación también. Dentro de los internacionales se pueden ayudar con la referencia.
que es el repositorio. ¿Han visitado la referencia? ¿Conocen la referencia? ¿Quieren que les ponga la referencia? La referencia. La referencia es un repositorio de manera internacional en la cual tú haces la búsqueda de información. Por ejemplo, ponemos aprendizaje. Ahí tenemos tesis de Perú, ahí está un artículo científico de Perú que es de la UNIFE, de una revista de la UNIFE. Tenemos de la UPC, del aprendizaje a distancia, aprendizaje conectado, qué interesante, no le he leído esto, está muy bueno. Después hay una tesis de México, tesis de maestría de México, relación entre los estilos de aprendizaje y alumnos de aprendizaje. Tesis de maestría de México, de Colombia. Ahora, ¿cómo las vamos descargando? Las descargamos así, ¿no? Le damos clic acá y nos vamos a la URL, al enlace del recurso, ¿no? Y de ahí vamos viendo la tesis. Ojo, hay algunas que son de libre acceso y otras no. ¿No? Repositorio, metadatos, tesis. Dime. Cuando hablaba de la publicación, entonces, o sea, nosotros hacemos las investigación, pero es uno de los enlaces que nos mandó, no es que la universidad publica ahí. Perdón, me perdí. En cuanto a la publicación de nuestros trabajos, no es que la universidad publica nuestros trabajos en este libro. No, la universidad lo que hace es tu tesis ponerlo en un repositorio, que es como decir una biblioteca. Pero la publicación científica en este tipo de revistas, ¿no?, o artículos ya obedece a otro proceso que es un proceso de arbitraje. Por decir, yo quiero hacer una publicación de una revista de la UNAM de México, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ellos tienen un sistema en el cual yo mando un correo y les digo, miren, quiero publicar esta revista y mando mi artículo, y mi artículo se demora por lo menos como 6 meses para poder revisar, para que se pueda revisar. Y me dice, ¿es aceptado o es rechazado? Entonces, si es aceptado, ahí quiere decir que ya estás dentro de esa revista y tu perfil profesional, de una u otra manera, ya podríamos decir que ya va aumentando, va teniendo más presencialidad académicamente. Entonces, de por sí todas sus tesis, cuando sustenten todas, van a estar como la de Rocío, van a estar en el repositorio, la de la magíster ahora Rocío Tito, ¿no? Van a estar en el repositorio. Entonces, es importante que nosotros vamos buscando estos antecedentes y, ojo, tienen que ser, como les estaba diciendo, documentos, documentos que te permitan a ti, o mejor dicho, resúmenes que te permitan a ti construir el antecedente de la investigación. Hay algunas que son de libre acceso, otros que no, pero vamos a ir buscando, ¿no? Esta de las referencias es una muy buena forma de poder hacer búsqueda de información. A ver, la de Colombia, tesis de maestría, ya vamos viendo cómo vamos bajando la información. Lo importante es leer los resúmenes. Ahora, la moda es que ahora, antes era de libre acceso, ahora inclusive ya en algunas universidades lo que están haciendo es pagar por tener los accesos de la información, ¿no? Inclusive vas viendo, le das clic y vas viendo y vas navegando y vas entrando a más información, ¿no? Más información para poder descargar los resúmenes. Y lógicamente algunas tesis que ya están completas, lo van a ir descargando ustedes. Entonces, con esto construyo los antecedentes. ¿Preguntas con antecedentes? Sí, una consulta. ¿Cuál sería el criterio para saber que ya he llegado a un óptimo de calidad de antecedentes? Pensaba porque por ahí buscamos antecedentes de investigación. No hay realmente muchos antecedentes similares en tema de sexual, o medios, he encontrado algunas que están cerca, otras que están cerca, pero ya ha pasado los 5 años. Luego puedes ir buscando, ¿no? Pero me preguntaban. ¿Qué criterios? Sí, porque de repente se me va a quedar entre una y otra. Entonces, ¿qué más podría ser como para hacer una
Bueno, lo peor que les puede pasar es que encuentren una tesis idéntica a la suya. Y lo mejor que les puede pasar es que sean similares y que en algo se parezcan. O sea, ¿a qué me refiero en algo? No vas a encontrarlo tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, podría haber alguna variable que de una u otra forma se asemeje, o sea, tiene un cierto parecido en el aspecto de cómo está abordando el tema. Supongamos que tú estás abordando el tema de lo que es motivación por la lectura. Lógicamente no vas a encontrar esa propuesta que estás haciendo sobre lo que es los cuentos virtuales, ¿no? Entonces, estudia. Ya, disculpa, me estoy confundiendo. Ya. Entonces, no vas a encontrarlo tal cual, ¿no? O sea, vas a encontrar, pones tú, y para eso tienen que tener estrategias de búsqueda. Ustedes tienen que saber buscar en Internet, dentro de lo que vendría a ser estrategias de búsqueda. ¿A qué me refiero? A encontrar palabras claves. Vean en los resúmenes, ¿han visto que dicen palabras claves? Cópiense esas palabras claves en las búsquedas para los repositorios. Con esas palabras claves hagan búsqueda y les va a aparecer más y más y más información. Entonces, con esas palabras claves, inclusive hay un tesauro que le llaman, que es una forma de hacer búsqueda de información con palabras claves para que podamos nosotros ir viendo cómo vamos recabando la información. Entonces, el primer criterio, básicamente no va a ser que no sea, lógicamente, si es idéntico, es igual, ese sí es el peor. Por eso es que yo en mi primera clase de tesis 1 les enseño a que busquen en el repositorio de la San Martín primero que todo y después en todos los repositorios para que puedan ver de que no se esté haciendo algo más de lo mismo. Ahora, a veces algunos me dicen, profesor, yo voy a hacer los mapas conceptuales para el aprendizaje en el colegio A. Yo voy a hacer el aprendizaje de los mapas conceptuales para el colegio B. Es distinto porque es otra zona. No. Tiene que ser totalmente diferente, ¿no? O sea, una propuesta. Otro criterio es la antigüedad y otro criterio es la universidad. Ya estamos viendo que hay universidades licenciadas y no. Entonces, un criterio de ser selectivo de la universidad de la cual está sacando de qué repositorio, eso es importante considerar. Eso es un... Porque yo busqué también, lo que es que mi tema cambió un poco de la clase de tesis. Si son extranjeros, tienes que ver que lógicamente tengan que estar en repositorios. O sea, tú si pones en Google tesis de comprensión lectora, te van a aparecer una enormidad, pero si tú ya entras a la referencia, entras a Alicia, a esos repositorios, ahí sí hazle caso. O sea, porque una cosa es el libre acceso y otra cosa es el repositorio mismo. Base de datos. La base es teórica, perdón. Ya la tos me está afectando. Las bases teóricas nos exigen 10 páginas. Aquí. Entonces, ojo, estamos con el tema del plan. ¿Y por qué les doy las pautas del plan? Porque cierro la clase presencial enseñándole la estructura de la tesis. Les voy a enseñar la estructura de la tesis y ahí cerramos. ¿Ya? En este caso, el 70% de la investigación está en el plan. El 70%. Porque lo que es la tesis es el trabajo de campo. Las conclusiones, recomendaciones y discusión. Se cerró el asunto. O sea, quiere decir que esto debemos de cumplirlo. Ojo, las bases teóricas vendrían a ser el soporte y la parte temática y teórica de la que te va a sostener dentro de tu propuesta. Tú dices que el aula virtual te va a ayudar mucho en el aprendizaje. Perfecto. ¿Quién dice eso? ¿Qué teoría? Leamos el conectivismo. Anoten todos ustedes el conectivismo. El conectivismo es una teoría que habla sobre lo que es la parte tecnológica, de cómo es que ahora se aprende a través de la tecnología. El que en cierta forma avala esto es Siemens. Es un teórico, un investigador que aporta mucho a lo que es el aprendizaje por tecnología. Eso podría ser un sustento para sus trabajos. Si es que hablamos de aprendizaje, fabuloso. Tendremos que hablar sobre los teóricos que hablan de aprendizaje, pero ojo, ¿cómo construimos las bases teóricas? Así, miren. Mi título es Aulas virtuales en plataforma en modo y aprendizaje, para el aprendizaje. Entonces, en bases teóricas debe decir el 2.1
aulas virtuales, conceptualizar las aulas virtuales, aprendizaje de aulas virtuales. Después tengo que hablar, por ejemplo, teoría sobre lo que es el conectivismo, que habla sobre lo que es la parte tecnológica para el aprendizaje. Entonces, ahí estoy cerrando el capítulo de lo que es mi primera variable. O sea, tengo que definir, conceptualizar las variables. Punto aparte, el 2.22 sería aprendizaje, porque es mi variable. ¿Y qué creen ustedes que debe de tener como subcontenidos del aprendizaje? A ver, ¿qué debo de definir? Exacto, las dimensiones. ¿Por qué? Porque ese es el aval. ¿Se acuerdan que les dije que esas dimensiones deben estar muy definidas, deben estar conceptualizadas? Porque ese es el soporte. Porque el jurado les va a decir, tú me vas a medir aprendizaje. Y dime, ¿qué criterios? Este y aquello. ¿Pero quién lo dice? ¿Quién avala eso? ¿Cómo estoy seguro? Entonces, por eso es que tienen que estar las dimensiones ahí, definidas. Entonces, ¿y la definición de términos? La definición de términos es como las palabras claves, un glosario que debe ser definida ya no por los autores, sino por el investigador. O sea, la definición de término tiene que ser definida por el investigador, por quien está haciendo la tesis. ¿Para qué? Para que tenga precisión, pues. Yo a veces decía, ¿por qué no hay tanta relevancia? O sea, me ponía a pensar, ¿no? Decía, ¿qué importancia tiene la definición de términos? Le digo, porque están casi en todas las estructuras de todas las tesis que se hacen en la mayoría de las universidades del Perú, la definición de términos. Si yo ya he definido muy bien las variables, las dimensiones en las bases teóricas, inclusive con teóricos, inclusive con gente que ha hecho investigación, libros, publicaciones, ¿por qué repetir esto? O sea, ¿por qué repetir las definiciones con mis propias palabras? ¿Saben para qué? Es para tener precisión, o sea, para tener una sola conceptualización. Y dicho y hecho, esto lo pude corroborar en una sustentación. Yo me acuerdo cuando entré a una sustentación de una universidad, de la cual había una joven que estaba sustentando de pregrado su tesis para tener el título, si no recuerdo, de economía. Y dentro de su título decía tendencia. Y uno de los jurados le dice, mira, ¿sabes qué? La palabra tendencia, me dijo, no es algo académico, porque estamos hablando de la tendencia a la moda, que la tendencia a la moda es usar piercing y todo eso. O sea, no logro entenderte, le dijo. Entonces, la joven se puso un poco nerviosa y le dijo, sí, efectivamente, pero si usted ve en la página número 32 de mi tesis, empezó a dar la vuelta, la palabra tendencia yo lo estoy definiendo como una proyección estadística. ¿No han visto ustedes que la tendencia es por votar por tal político, ¿no? Entonces, ella está dejando muy en claro en esta parte de definición de términos de cómo es que se tiene que entender cada una de las palabras claves o de las palabras que consideren ustedes que pueda tener controversias en la sustentación. Ahí pude entender la importancia de la definición de términos. Ahí pude darme cuenta que, bueno, la joven salió pero así, muy bien, O sea, salió muy bien en la tesis porque defendió su tesis diciendo pues que la palabra tendencia es la próxima. O sea, así quiero que me entiendan. Porque uno puede tener una concepción distinta, como el caso de la felicidad que les mostré, ¿no? Entonces, la palabra tendencia, porque aún así, con el ejemplo de la motivación, por decir, la motivación puede tener distintos conceptos por parte de ustedes, pero si ustedes son mi jurado, me tienen que leer la definición de términos, para que ustedes puedan tener un criterio de cómo yo lo estoy conceptualizando desde mi punto de vista. Para eso es la definición de términos. Entonces, ¿qué nos piden acá? Que nos piden hasta 2 páginas, no es que sea 2 páginas, sino hasta 2 páginas. Se definen conceptualmente los principales términos que serán utilizados en la investigación, variables, dimensiones, indicadores, unidades de análisis. Es importante considerar eso. Yo le diría que podría ser unas 12 palabras, unas 10 palabras, que según lo que estoy viendo en las tesis, ¿no? Después sigue lo que son las hipótesis, que son las respuestas anticipadas que van en relación a las variables y dimensiones, y después sigue las variables y la definición operacional. La definición operacional la vamos a ver nosotros con detalle
el miércoles en la videoconferencia, la matriz y la operacionalización. Cuando hablamos nosotros de metodología, la metodología, estaríamos hablando de lo que son los diseños metodológicos que nosotros vamos a trabajar en la tesis. Los diseños es como decir la estrategia. A ver, ¿se acuerdan el partido de Perú-Chile? Ya lo festejamos, pero a plenitud, ¿no? ¿Qué hizo Gareca? Gareca lo que hizo es crear una estrategia en el sentido de cambiarlo a un back central y lo puso a Zambrano. Zambrano es un futbolista que tuvo muchos problemas, muchas controversias en su comportamiento, es muy impulsivo, inclusive lo expulsaron en muchas oportunidades pero Gareca vio una estrategia en él para poder conseguir un objetivo, que era ganar. Y aunque no lo crean, si ustedes analizan el partido, a mí me encanta el fútbol, me apasiona el fútbol. Gareca puso a Zambrano en la mitad y abajo, cerca al arco de Perú, para poder cortar toda jugada de los delanteros chilenos. Entonces iba al corte. Entonces, él creó una estrategia, pero para lograr ¿qué? Un objetivo. Ese objetivo era ganar. Se logró el objetivo, pero bajo una estrategia. Igual van a hacer sus tesis. Su tesis tiene que tener una estrategia para hacer el trabajo de campo. ¿Cómo voy a trabajar con las variables? Acá están las dos variables. Las voy a relacionar. Voy a buscar una relación de las variables. O voy a observar una causa y efecto. O voy a manipular una variable, una propuesta para medir el efecto. O voy a hacer un análisis exhaustivo y tremenda tesis para poder describir y analizar una sola variable para poder tomar políticas de acción a futuro. Entonces ahí entra a tallar los diseños de investigación, que son las estrategias para lograr el objetivo. Entonces, en este caso, lo que yo les pido es que ustedes esquematicen de cómo vamos a hacer nuestro trabajo de campo. A ver, yo tengo una muestra, voy a analizar con una variable, que es X, para tener resultados, mi variable. ¿Cómo puedo hacer mi trabajo de campo? Por decir, si yo quiero ver la clasificación, pero para eso debemos la clasificación de los diseños. Los diseños se clasifican en dos partes. Unos que se llaman los experimentales y otro los no experimentales. Esos son los dos grandes grupos de diseños de investigación, los experimentales y los no experimentales. ¿Cuál es la característica? Los experimentales es cuando hay manipulación, intervención del investigador para medir un efecto. Los no experimentales es que yo voy a hacer un análisis y una observación, no voy a intervenir, voy a observar y analizar. Esos son los dos tipos grandes de diseño de investigación, dos características. Levántenme la mano los que son experimentales. Ya. ¿Quién no sabe? ¿Quién está en duda? Ya, dime. El tuyo es experimental. ¿Por qué? Porque vas a implementar algo, no está hecho en la institución nada, sino tú vas a implementar, vas a manipular, vas a crear un experimento para medir el efecto. En cambio, los no experimentales son aquellos que yo voy a hacer un análisis exhaustivo y voy a hacer un análisis y un diagnóstico de un fenómeno y de un hecho que yo estoy observando para sacar los resultados. Eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Implemento, propuesta, intervención, experimental. Análisis, diagnóstico, es no experimental. Ahora, cuando no es experimental, tiene que ser algo realmente significativo, algo realmente innovador, de un análisis profundo.
de un fenómeno que verdaderamente puede estar causando problemas en una institución. Cuando es experimental, la característica de los no experimentales es que se trabaja con mucha población para poder llegar a la generalidad, porque tenemos que generalizar los resultados. Cuando es experimental, se trabaja con poca población, con poca muestra. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar, por ejemplo, tu experimento o tu implementación con 500 o 600 o 300 o 150 alumnos. Ahora, en este caso, entonces ya tenemos la referencia. Ahora, explicarles que con este manual para la presentación de la tesis, o sea, ya de la segunda fase, la estructura está en anexo 4. O sea, vean en el anexo 4 y acá está la estructura formal de cómo debemos de presentar el trabajo, en la tesis. O sea, ya eso que va a pasar por revisión. Si se darán cuenta, tiene otra estructura. Tiene dedicatoria, resumen, agradecimiento, los índices, ¿no? La introducción. La introducción es su capítulo 1. Perdón, su introducción es el capítulo 1, pero del planteamiento del problema. ¿Me dejo entender? O sea, su capítulo 1 del planteamiento del problema es la introducción. Pasa la introducción acá, en la tesis. Y arranca con el capítulo 1, que es el marco teórico. Revisen bien este documento para que cuando tengan ustedes que presentar los trabajos. Y si se darán cuenta, todo es lo mismo. Lo único que acá nuevo que podemos precisar, lo único nuevo aquí es los resultados. Discusión, conclusiones y recomendaciones. Resultados es la estadística. Conclusión es como decir la síntesis de cada objetivo, porque en el objetivo tú dijiste demostrar la efectividad de la plataforma en modo para el aprendizaje. Ya, en la conclusión 1 debes de poner eso. ¿Cuánto ha sido la efectividad? ¿Cuáles son los hallazgos? Esa es la conclusión 1. Y después, las recomendaciones. Por favor, señores, las recomendaciones que sean súper recomendaciones. ¿Por qué? Porque se están haciendo una tesis que por lo general viene la persona y dice, bueno, Rafael Garay ha hecho una tesis sobre lo que es plataforma Edmodo para mejorar la comprensión lector. A ver, ¿qué me recomienda para el tema de la comprensión lectora en mi institución? A ver, voy a ver qué ha hecho. Voy a seguir las pautas de las recomendaciones que él me hace. Saca mi tesis y dice, recomendación número 1, pedir al Ministerio de Educación poner más énfasis y capacitaciones a los docentes para el manejo de plataforma Edmodo y mejorar la comprensión lectora. ¿Qué les parece esa recomendación? ¿Es productiva o no? ¿Qué piensan? Es muy genérica, o sea, estoy haciendo tremendo estudio para decir que el Ministerio de Educación ponga más énfasis. En cambio, si yo digo, elaborar una guía didáctica en los meses de enero y febrero, una guía didáctica y un plan de trabajo con los docentes del área de comunicación, teniendo las dimensiones tales, producto de la investigación, para la mejora de la comprensión lectora, y se tendría que hacer un cronograma para la aplicación en los meses tales. O sea, esa es una recomendación. No una recomendación en la cual se diga, se recomienda a las autoridades hacer esto y punto. No, háganme la recomendación. O sea, ya esta persona cuando agarre su tesis y vea las recomendaciones va a tomarlo como una receta. Cuando vas al médico te da la receta y solucionas tu problema. Ya, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes, producto de tremendo estudio que han hecho, se recomienda esto. En los no experimentales es clave esto de las recomendaciones. Tenemos que detallar unas recomendaciones, pero súper recomendaciones, que van a permitir a que podamos hacer caso y sean futuras investigaciones. Eso es fundamental. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado a toda la parte teórica dentro de lo que vendría a ser. Ahora, ¿cómo se presenta el trabajo de investigación? En este caso, a ver, vamos a ver si tenemos la tesis de Rocío a la mano en el repositorio. Su trabajo va a salir así, o sea, va a estar en el repositorio como están viéndolo aquí. Su trabajo va a estar acá así. Ustedes, o sea, de una u otra forma ustedes ya tienen ya un permiso, ahí está una licencia. ¿Se dan cuenta? Esto que está de color celeste es una licencia para poder publicarlo. Ustedes van a estar
en cierta forma, van a promocionar su tesis en este repositorio, por decirlo así. Y la estructura, si ustedes se darán cuenta, es así, ¿no? El capítulo 1, fíjense, miren, acá. Capítulo 1 comienza con el marco teórico, o sea, esto ya es la tesis. Capítulo 2, las hipótesis, metodología, resultados y discusión, conclusiones. Acá está, esa es toda la tesis. Ya está, eso es. Preguntas. En este caso mencionan que son, unos mencionan que es 30, 15-15, en los grupos sí es cuasi experimental, pero también tienes que ver la realidad en la que te encuentras. Si en la realidad en la que te encuentras son, por ejemplo, en tu institución unos 25 o 30, que hay, o hay unos 40, entonces hay un señor que se apellida Ramírez que habla sobre lo que son las población censal. Esta población censal es el argumento para decir de que todos los elementos de la población pasan a tu muestra. O sea, mejor dicho, no utilizas tú la fórmula que te enseñé de esa calculadora, no la vas a usar. Ahí tú tienes que dejar en tu tesis muy bien asentada diciendo, según Ramírez, la investigación trabajará con una población censal, porque todos los elementos de la población pasarán a la muestra. Es no probabilístico. ¿Por qué? Porque no vas a hacer un sorteo. Los encuentras tal cual están en la realidad. ¿Cuántos estudiantes tienes o a cuántos vas a hacer esta propuesta que quieres hacer? ¿Y qué quieres proponer? No. ¿Tu estudio qué es? ¿Qué título es? ¿La aula virtual ya están hechas ahí en el Senati o las vas a hacer? Entonces tendrías que determinar que la población va a ser no probabilística. O sea, el muestreo es no probabilístico. ¿Qué quiere decir no probabilístico? Que tú vas a determinar con qué sección vas a trabajar. En este caso a Ramírez, para citarlo más que todo. Te estoy acortando el trabajo, o sea, para que lo cite. No. ¿Por qué? Porque tú vas a establecer grupo de trabajo, un grupo experimental y otro control para que puedas adquirir las diferencias del uno y del otro. Población censal. Sí. No se preocupen porque ya terminamos. Aquí nosotros terminamos. Ha sido un gusto conocerlos y bueno, decirles que nos quedan unos 10 minutos para poder atender alguna consulta, alguna inquietud que ustedes pueden tener para poder, sí. De 4 grupos de... Si uno como investigador tiene la posibilidad de trabajarlos con ellos, dividiendo en uno que va a ser el control y otro experimental, de acuerdo al diseño, y tienes esa predisposición y tienes esa posibilidad de poder hacer el experimento, no hay ningún problema. Trabajas con los 40 o con la totalidad. Pero mi recomendación es que solamente selecciones 2 aulas. Una que sea experimental, para que hagas la propuesta, y la otra de control, en la cual continúen con sus clases tradicionales, para ver efectos de comparación. Muy bien. En el caso yo tengo 4 secciones como posible propuesta de desarrollo, el uso de lo que es TIC. tecnología. Ajá. Dentro del momento de lo que se llama el plan lector para el desarrollo de la población lectora. Sería factible utilizar 2 secciones, cada una de 30, o solamente una. Lo que pasa es que yo te podría decir las 2 secciones,
Pero cuando estés en el trabajo de campo es lo que tiene que medirse uno mismo, qué tanto puede hacer el trabajo de campo, porque puede ser mucho, puede ser poco. Uno tiene que, o sea, lo que yo puedo hacer es sugerir. A mi modo de ver sería sustancial la idea de hacerlo en la actualidad en todas las secciones, porque hay una cifra estadística que dice a mayor población, menor margen de error. Pero también hay que considerar de cómo va a trabajar el investigador. O sea, yo tengo que ser muy realista en el hecho de que si yo voy a poder trabajar con todas las secciones y hacer unas sesiones de clase innovadoras, nuevas, porque es producto de mi propuesta, entonces yo tengo que ver, evaluar, medirme mis tiempos a mí mismo, si voy a poder lograrlo o no para poder sacar la data. Ahora, lo significativo es el hecho de que argumentes en la tesis del por qué el número. Por eso es que en la población indica que la población de estudio estará constituida por tales personas. Ahora, lo que sí les pido, y esto es de manera general, es que la población definitivamente tiene que ser homogénea para que no haya diferencia o sesgo en la investigación. O sea, todos de la misma edad tal vez, o todos que sean universitarios de una universidad, o sea, homogénea, tiene que existir homogeneidad porque si no va a haber diferencia. O sea, no sería lo mismo que yo haga plataforma en modo para el aprendizaje y la comprensión lectora cuando algunos de mis estudiantes de secundaria ya han recibido estas clases de modo. Ahí ya me está complicando los resultados. Se supone que nadie debe de haber recibido esas clases para tener la homogeneidad de la población. Eso tienen que mucho evaluarlo. Eso sí les pido, por exigencia. Tiene que existir homogeneidad y características similares para poder sacar la data. Esas son variables intervinientes. En la investigación, a veces existen variables que se te pueden presentar y podría ser una variable interviniente que sí sirven para controlarlas. Ya con el trabajo estadístico va a servir para controlarlo, o sea, no hay ningún problema. Va a ser un indicador. Lo deciden ustedes. En este caso, decidirlo y tener el criterio de poder cumplirlo, pero también argumentar, ok, yo voy a hacer la población de estudio no experimental, perdón, la población de estudio no probabilístico. ¿Qué quiere decir no probabilístico? Muestral. No probabilístico quiere decir que yo intencionalmente, por ejemplo, aquí voy a trabajar solamente con aquellos que tienen promedio ponderado de 16 para arriba. Ya estoy seleccionando, es probabilístico, no probabilístico. En cambio, probabilístico quiere decir que yo hago una secuencialidad, un sorteo. Muy bien, un gusto.